Hola, aquí estamos nuevamente con ustedes y ahora queremos hacer este trabajo mostrando cómo el documento de Reyes tiene que ver con el título que hemos puesto a este ejercicio, que me parece bastante relevante hoy en nuestros tiempos. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 11, se habla de que Atalía, madre de Ocosías, vio cuando su hijo fue muerto y por esta razón ella mandó a que fueran asesinados todos los descendientes que pudiera tener el rey para ocupar el cargo, mientras ella lo ocupaba. Pero hubo uno de esos hijos del rey que fue protegido, fue escondido y, y evitó que se pudiera ser asesinado, es decir, de alguna manera lo protegieron. Y aquí se muestra cómo fue eso que se hizo dentro del mismo palacio, fue escrito él. Después el pueblo judío vivió 7 años de padecimientos porque Atalía pues no era la mejor representante de un gobernador. Y por eso aquí se muestra como más o menos entre los 7 y los 14 años eran las temporadas de padecimientos. Aquí por ejemplo relacionamos algunos documentos, la segunda venida de Jesús, que son unos videos, vacas gordas y vacas flacas, que hacen parte de la presentación de este trabajo. Nosotros aquí vemos que también José y David padecieron bastante tiempo para antes de ser reyes, antes de poder conseguir las cosas. Jacob también tuvo que pasar 14 años para poderse casar con las dos hijas de un personaje bíblico. Entonces miren cómo hay personajes que a lo largo del tiempo son protegidos y también han tenido que pasar crisis antes de lograr las cosas. Posteriormente en el libro de Reyes se habla de que ya cuando llegó el 7º año de gobierno de Atalía, entonces uno de los sacerdotes, Joiada, procuró que ya fuera presentado el rey, el heredero, que apenas tenía 7 años de Joás, y para eso pues establece establece todo un ejército alrededor de él. Y aquí se narra cómo fueron dispuestos esos 3 grupos del ejército, 3 partes, la tercera parte del total de la que él tenía disponible fue dispuesta en 3 partes diferentes. Y se les dijo que cada uno debería tener sus armas puestas, pues porque ellos tenían que proteger al rey, porque obviamente Atalía querría matarlo. Sin embargo, también queremos traer a colación este relato de Zacarías, en donde él dice que más o menos las 2/3 partes de la humanidad serán removidas antes del juicio final. Miremos qué tendrá que ver estas 2/3 partes de Zacarías con esta división, esto que se ha puesto en rojo, de cómo el sacerdote Joiada distribuyó a los soldados para proteger al rey Joás. Aquí está. Entonces, si nosotros miramos este video titulado Biblia Tesoros Matemáticos parte 7 que está puesto en este canal, se hacen estas cuentas en donde se muestra a qué corresponde esas terceras partes que el sacerdote Joiada distribuyó y cómo eso es coincidente con lo que se narra en el documento de Zacarías. Y eso es más o menos lo que también se está narrando en el documento de Apocalipsis, como se está mencionando en estas citas que aparecen aquí. Es decir, que esas 2/3 partes corresponden a todos los pueblos, a todas las personas que van a fallecer o que van a fallecer, pero estando en Cristo, al final de los tiempos o en el milenio después del juicio, serán las que vienen a estar conformando esa iglesia que se narra en Apocalipsis 21. Es decir, que va a ser, ahí en Apocalipsis 21 se narra de que va a descender la iglesia a la Nueva Jerusalén, y pues todos nosotros o los que hagamos parte del cuerpo de Cristo estaremos conformando esa iglesia. Qué interesante, al final vamos a ver cómo se construyó. Y entonces volvemos a lo mismo. Esas 2/3 partes ya las hemos narrado en otro documento, en un video que se llama 2 o 3 Voz de Verdad, aquí en este mismo canal. Se habla cómo eso tiene que ver con la distribución rectangular o normal, que es como se escogerían las personas, los seres humanos. Y aquí narramos por lo menos 2 aspectos importantes de lo que se puede extractar del documento de Reyes. Uno, que pues en este caso los soldados fueron distribuidos según una curva de distribución normal, porque se tomaron tres grupos de personas. Dos de esas partes que le dan de reposo cuidarían al rey y tendrían sus armas en la mano.
Esas armas corresponden, según el libro de Samuel, segundo de Samuel capítulo 8, corresponden a una serie de armas y utensilios que guardó, que eran de oro y plata, David en el templo judío, y corresponden a todo lo que ellos recolectaron de las batallas contra los sirios y contra Hadadezer. Mirando el libro de Efesios capítulo 6 se muestra que el escudo es un sinónimo de fe. En este libro se dice, es decir, que no se trataba solamente de armamento y municiones como las conocemos regularmente, sino que tiene un significado, la fe. Y ese es el armamento nuestro para los nuevos protectores del nuevo milenio de la Iglesia de Dios. Aquí está la curva de distribución normal, la curva de distribución rectangular, que como sabemos que en la medida en que se achate la curva de distribución normal, se migrará a ser una curva de distribución rectangular. Y aquí está el escudo de la fe que se narra en Reyes y en Efesios, que representa el arma de la fe. Ahora bien, en el libro de Reyes también se habla de que el rey estaba junto a la columna, dice que como siempre lo hacía. Pero ¿qué significado tiene esta frase? Buscando un poquitico en el libro de Primera de Reyes capítulo 7, se habla de que Salomón, cuando construyó el templo, le puso a dos columnas en donde siempre se colocaba el rey dos nombres. A una le puso Jaquín y a otra le colocó el nombre de Boaz. En el hebreo, Jaquín significa establecer, afirmar, y Boaz significa la fuerza. ¿Cuál fuerza? Pues la fuerza que le da Dios a la humanidad cuando la solicitamos. Y para ello los invito a ver estos dos videos que están relacionados ahí, el de Dofa y el de Pareto, en donde se explica un poquitico el tema de esa fuerza. Miren cómo el documento bíblico tiene muchas cosas que están ligadas. Ahora sí vamos a mirar eso que tiene que ver con lo que nosotros conocemos hoy, con el análisis de gestión de riesgos y continuidad de un negocio. Se dice que entre el 55 al 67% de las organizaciones de hoy no han hecho esta gestión de riesgos y análisis de continuidad del negocio. Fundamental. ¿Por qué es importante esto? Pues porque eso va a prevenir contra las vulnerabilidades y las amenazas que tenga una empresa para que pueda subsistir. Aquí presentamos un ejemplo de cómo se hace este análisis en el tema de la salud, cuando quiere proteger los medicamentos y darle continuidad al negocio precisamente para garantizar el suministro de alimentos. Aquí se presenta cómo se hace el manejo para los sistemas de seguridad en la información. Hoy las empresas todas tienen bastante información que deben proteger, incluso todo lo que tiene que ver con datos de clientes. Aquí están las normas relacionadas de la ISO 9000, que son las que van a permitir garantizar que se puedan certificar las empresas para garantizar que efectivamente se pueda hacer esa gestión de continuidad del negocio. Y aquí un ejemplo puesto en este canal de un video titulado Razones de ganancia para la empleabilidad, en donde se hace un ejemplo de esa gestión de riesgos y continuidad del negocio, pero para el tema del talento humano y la madurez de una organización. Bastante interesante el tema hoy por hoy, extractado todo el libro de Reyes. Finalmente, ¿qué concluimos de esta lectura y de este análisis que hacemos? Que la protección correspondería aquí. Se dice que estuvo 6 años gobernando Atalía. Eso correspondería a los 6.000 años, 4.000 de los que llegó Jesús y 2.000 años que tiene la iglesia. Y a los 6.000 años volverá Jesús. Durante ese tiempo una crisis. Nosotros sabemos todas las crisis que tenemos. Sin embargo, si nos apoyamos en la fuerza, como se narraba en el documento bíblico, y esa fuerza traducida en fe, por lo que esa es la espada con la que debemos combatir la maldad, pues nosotros vamos a tener el beneficio de poder disfrutar de ese milenio que, como vemos aquí, esa iglesia conformada por seres humanos, todos los que estemos en ese milenio. Y la curva de distribución normal corresponde a los que van a ser elegidos, porque las dos puntas, las colas que aparecen en la curva de distribución normal a los extremos, son eventualmente las personas que no van a poder disfrutar de este milenio. Finalmente quiero mostrarles esta reflexión de este documento. ¿Cómo podemos hacer para poder llegar hasta allá? Y cómo podemos vivir la vida en armonía para poder cumplir con esos propósitos de llegar a ese nuevo milenio y hacer un análisis de riesgos y continuidad del negocio para nuestro caso particular. Aquí están las recomendaciones. Espero les haya gustado esta presentación.